Bueno, para hacer un twist control, lo que vamos a hacer en el caso del twist control tiene que ver específicamente con la torsión del torso, como lo tenemos en este caso, es a punto de un FK. Vamos a hacerlo otra vez un poco más automatizado. Implica un poco más de pasos, pero vamos a ver qué implica esto. Primero que nada vamos a quitar dos elementos que pueden convertirse en conflictivos, que es el control de cadera ya no pasaría de este control principal, lo vamos a eliminar. Y el control lumbar tampoco sería con el control principal, lo vamos a eliminar. Ya no sería con estos joints que están aquí internamente. Si bien este control está gobernando ese joint, ¿qué vamos a hacer en este caso? Este joint va a pasar de ser gobernado por, en este caso, el control general de cadera y va a pasar a ser gobernado por este control de cadencia. Y le decimos constraint parent. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer simplemente que esto va a funcionar para que ahorita hagamos otro proceso que ustedes van notando que ya va haciendo una torsión en el lado medio. Esa torsión es muy importante para lo que vamos a hacer nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese mismo tipo de proceso? Ya teniendo en cuenta que este control es gobernado por este, digamos que este control, ese join es gobernado por este control y este a su vez es gobernado por este, es decir, que este igual se va a seguir moviendo completo, ya desvinculamos estas dos piezas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perfectamente podemos hacer que el control gobierne directamente esta carpeta, es decir, que este control de cadencia me gobierne esta carpeta con un constraint parent y que este control de acá me va a gobernar, en este caso, la carpeta del lumbar con un constraint parent. Eso va a hacer que simplemente estemos dividiendo, por decirlo así, los componentes que necesitamos, pero me va a permitir ahorita hacer el twist control que yo necesito para el soporte del personaje. Entonces, hasta aquí hemos manejado este principio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos acá en Rigging, en Skeleton, una opción que llama Create y que Spine Handle, que yo había convertido y había proyectado a este icono de acá. Al hacer clic acá, me va a pedir un punto de origen y un punto final, que en este caso es el del pecho. Aquí ya que entendemos qué sucede, aparece un IK, que es un IK Spline, lo voy a colocar de la espina. Este iría para el grupo de los IKs en este punto. Perfecto. Y resulta que dentro de los joints se crea esta curva. Aquí no la vemos todavía. Aquí estaría metidita en medio de todos ellos. Ahora voy a desactivar joints para que no nos esté estorbando. Esta curva la vamos a llamar de CC Spine. Este me va a servir para hacer el twist control. Y esto obviamente lo voy a meter en la carpeta de controles. Con todo lo que hemos hecho, la agrupamos sobre sí mismo por si de pronto necesitamos que esto esté bien agrupado. ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos a pasar a modo componente y voy a hacer lo siguiente, selecciono el primer nodo y voy al menú de Form y le digo Cluster. Vuelvo a hacer clic sobre la curva, segundo nodo que está acá en el medio y repito, Cluster. Otra vez sobre la curva, tercer nodo que está acá, Cluster y otra vez sobre la curva, último nodo, Cluster. Esto me crea 4 clústeres en la parte inferior. Voy a volver otra vez a modo objeto y presiono la tecla 5. Aquí ya tenemos esto hasta este momento, está funcionando de esta manera. ¿Qué va a significar esto? Aquí necesitamos que de una otra manera empiecen a suceder cosas de enlace. Estos clústeres van a permitir, como lo hemos visto con el IK Spline, que me permita que me mueva este tipo de cosas, este tipo de detalles. Esto va a ser muy importante en términos técnicos generales. Pero aquí sigue habiendo influencia del join como yo lo roteo. O sea, me va a permitir una rotación seccionada del join. Y yo hago esto en este caso, también me va a permitir hacer un movimiento de este en este caso. Listo, entonces vamos viendo que todo está funcionando en cadena. Entonces, el primer clúster que está acá abajo va a gobernar este segundo. Entonces selecciono luego el segundo y voy a hacer un constraint parent. Perfecto. Luego del cuarto hacia el tercero. Y constraint parent. Este va a gobernar el que está más abajo, como pueden ver. Y el primero va a gobernar el que está más arriba, como pueden ver. Hasta ahí vamos con los clusters. ¿Qué va a pasar con los clusters? Entonces, el de cadencia me va a gobernar el primer cluster con un constraint parent. Eso quiere decir que él se va a mover, si bien no va a rotar, porque el cluster digamos que no tiene volumen, pero me va a permitir hacer influencia hacia lo que está pasando arriba, como pueden ver. Y el de chest me va a gobernar el cuarto cluster con un constraint parent. Significa que si yo muevo este control, algo va a pasar en términos de reacción. Ahí ya vamos viendo hacia dónde va la orientación de nuestros elementos. Ahora, a continuación, ¿qué sigue con todo esto?
Vamos a ver acá, por ejemplo, la orientación del join. Otro es activar joins y lo que voy a hacer es lo siguiente, cojo el join y voy a presionar W. Acá estoy viendo que está con el mundo. Entonces voy a ir al Tool Settings y paso a Object y puedo ver cómo está la orientación. En este caso tenemos positivo, Z, pero ustedes ven que X y Y no están en el eje que es decir, están en unos ejes no tradicionales, o sea, hacia arriba no debería ir X. Entonces tenemos que contar que el que está en el eje tradicional, en este caso, es el eje Z. Eso es lo que nos interesa por el momento. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cogiendo otra vez el IK, que es este spine, tengo que decir cuál me lo va a gobernar, el de cadencia y el de chest. Entonces voy a ir al Attribute Editor y voy a ir acá donde dice IK Spine y acá voy a buscar una cosa que llama IK Solver Attributes y dentro de eso está Advanced Twist Control y lo activo. ¡Puf! Se va a despelotar esto, como pueden ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero que nada, buscar una opción Object Rotation Off, que sea desde el comienzo hasta el final. El comienzo fue en la cadera, el final en el pecho. Segundo, vamos a decirle cuál es el eje positivo que nosotros necesitamos tener. Hacia arriba está X, como lo habíamos visto, pero necesitamos positivo en Z. Eso nos va otra vez como a escuadrar todo, pero entonces claro, ustedes ven que acá tenemos X, Y, Z. Vemos que el 1 está en Y, entonces ponemos esto y lo ponemos en 1 y este otro también lo ponemos en Z. Ya vuelve otra vez a estar en nuestro sentido normal, como pueden ver. Ahora vamos a decir, ¿qué control va a ser el primero? Este control de cadera. Entonces copio el nombre de cadencia, vuelvo acá donde dice K-Spine y lo pego acá en este primero. Y segundo le digo que el control de chest, que es este de acá, copio el nombrecito, voy acá al K-Spine y lo pego acá. De esta manera, ¿qué va a pasar? Chest. ¿Listo? Que está diciendo que che no existe, es chest. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si yo llego a mover este control de cadencia, esto es lo que está pasando en términos generales, como pueden ver. Está haciendo un movimiento de los joints en la parte superior. Eso me va a permitir que yo pueda tener un control sobre esto. Y si yo lo roto, digamos, en este eje, esto también va a hacer ese tipo de torsión. Lo mismo pasaría con la parte superior. Si yo tengo esto, va a hacer un movimiento de torsión hacia abajo, progresivo, que me va a servir y me va a facilitar la vida en términos generales frente a lo que es la reacción del personaje. Claro, si yo de acá muevo todo, pues todo se va a mover, literalmente. Pero si aparte de que yo hago un proceso de rotación, hago esto, quiero incentivarlo con estos controles, puedo hacerlo con los joints y me van a responder sin ningún inconveniente. Entonces ya podemos ver que funciona bastante bien y que va a funcionar de esa manera. Entonces, ¿qué pasa con los clusters? Los clusters, pues nosotros vamos a agruparlos. Le colocamos que es un GRP CLS de la espina y esto lo vamos a meter dentro de la carpeta de extras. Estos clusters van a la carpeta de extras. Y de esta manera queda lo que es el twist control de mi personaje. Entonces al momento en que yo hago un movimiento de cadencia, sí va a ser un movimiento muchísimo más reactivo a lo que son los movimientos corporales generales. Entonces de esta manera yo puedo tener control sobre esto. Y ustedes pueden ver, ahorita yo necesito colocar este movimiento de cadera. Ustedes ven que aquí el lumbar, pues claro, está pegado a este control. No quiero que quede pegado al control. Entonces lo que hago es, cojo mi lumbar, elimino este control y le digo que este joint me gobierne este lumbar, por ejemplo, con un constraint parent. Entonces ya miro si la reacción que tiene es mucho más acorde y me gusta más en términos generales. Como pueden ver, funciona bastante bien y hace que mi movimiento sea mucho más orgánico si se desea de esa manera.